Muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a esperar mientras se reincorporan los compañeros. Buenos días. Mientras se incorporan los demás compañeros, por favor, les solicito que ingresen al chat, pongan su nombre, su apellido presente, para luego incorporarlos a la lista. Muy bien. Habemos ya 10 participantes y son las 8 de la mañana de este día, martes 12 de octubre. Muy bien, les recuerdo a los estudiantes que están ingresando, por favor, en el chat poner su nombre, su apellido presente. Muy bien, vamos a dar inicio entonces. Lo primero es, como les dije ayer en el correo, agradecer a todos, cada uno de ustedes por el apoyo recibido, ¿no es cierto?, en la movilización que recién terminó al estamento académico. Y con respecto a la evaluación que estaba por calendario fijada para el día de hoy, está ingresando más gente, esta, por supuesto, sufre un aplazamiento, ¿ya? Sufre un aplazamiento, y esta evaluación entonces será la próxima semana, el próximo martes. Entonces tendríamos nuestra primera evaluación. Con respecto a las clases que se perdieron, fueron 2 semanas por mi parte, yo me ingresé al movimiento después. Estas las vamos a ir recuperando, voy a generar un calendario, pues no sé todavía si va a haber algún nuevo calendario académico. De lo contrario, eh, nosotros agendaríamos esas clases que se perdieron, que fueron cuatro periodos. ¿Ya? Esos 4 periodos, si no hay una recandelarización a nivel central, entonces nosotros vamos a recuperar esas 4 sesiones. ¿Ya? Pero por ahora, entonces, la evaluación que estaba fijada para el día de hoy se aplaza una semana y quedaría para la próxima, para el próximo martes. Los contenidos a evaluar es hasta lo que veamos hoy día. ¿Ya? Hasta lo que veamos hoy día, hasta ahí se evalúa, que es lo más probable que hoy día a lo mejor terminemos la primera unidad, pues nos falta solo 2 temas a tratar. ¿Ya? No sé si hay alguna duda, alguna consulta con respecto a eso. Si no, comenzamos entonces y Creo que retomamos después nuestra una clase. consulta. Sí, ¿quién me habla, Valentina? Sí, con Valentina. ¿Las pruebas Di- son asincrónicas o sincrónicas en la hora de clase? no, a ver, la metodología de evaluación que yo he utilizado en este sistema virtual es muy simple. El día martes
nos vamos a reunir a las 8 de la mañana, como la hora normal. En ese momento yo les presento la evaluación, es decir, les presento el documento, lo discutimos, lo leemos, vemos si hay algunas dudas, algunos tips que sean necesarios, y ese día martes lo dejamos solamente para la presentación de la prueba, y yo a partir de ese momento, es decir, a partir de las 8 de la mañana, le doy el plazo, el periodo de que ustedes puedan trabajar en el instrumento, que normalmente son entre 8 y 12 horas, ¿ya? Para hacerme entrega de la evaluación. Esa es la metodología que yo he estado utilizando todos estos semestres en términos de las evaluaciones. Entonces, el próximo martes nos reunimos como si fuera clase normal a las 8 de la mañana para hacerle entrega del instrumento, discutirlo, explicarlo, comentarlo, y de ahí le doy la libertad para que ustedes trabajen durante esas 12 horas, 8 o 12 horas. Ese es el procedimiento a seguir, ¿ya? Muy bien. Si no hay más consultas, recordarle a los que han ingresado, por favor, que en el chat pongan su nombre, su apellido y presente, para luego yo registrar la asistencia. Muy bien. Entonces voy a compartir pantalla. Ya voy a compartir pantalla. Y lo último que estuvimos analizando fueron los estadísticos de variación o de variabilidad. Vimos el estadístico rango, el estadístico varianza, el estadístico desviación estándar, y vimos el coeficiente de variación, ya para comparar la variabilidad de dos muestras de dos poblaciones. Eso fue lo último que vimos. El video de esa clase no está, todavía en el aula virtual, lo voy a subir hoy día. Y tuve un problema con el aula virtual, entonces no lo pude subir, pero hoy día subo es la última clase y esta clase, ¿ya? Para que tengan todo el material en su aula virtual. Entonces hoy día vamos a ver dos estadísticos, ¿ya? Dos estadísticos. Recuerden que estamos en el mundo univariado, ¿ya? La estadística descriptiva univariado, y vamos a estudiar lo que son los estadísticos de posición, ¿ya? Estos estadísticos de posición lo que hacen es poder determinar, ¿no es cierto? Poder determinar un valor umbral, ¿ya? Que me permite determinar el porcentaje de datos muestrales que están por sobre y por bajo ese valor umbral, ¿ya? Normalmente el estadístico de posición, desde cuál nacen los otros estadísticos de posición, son los percentiles, ¿ya? Estos percentiles lo que hacen es dividir a nuestro espacio muestral, ¿ya? A dividir a nuestro espacio muestral en 100 partes iguales, ¿ya? En 100 partes iguales, por eso se llaman percentiles, en 100 partes iguales. Cada uno de esas subdivisiones representa el 1%, ¿ya? Representa el 1% del dato muestral, de los datos muestrales, ¿ya? Ahora bien, a partir de los percentiles, yo puedo obtener, en términos de relación, ¿ya? Que luego lo vamos a ver, puedo obtener los otros estadísticos de posición, como son los cuartiles, como son los quintiles, como son los deciles, ¿ya? Cada uno de esos estadísticos lo que hace es el mismo proceso, es decir, dividir a mi muestra, a mis datos muestrales, dividirlo en porcentajes, ¿ya? Entonces uno utiliza normalmente los percentiles para hacer clasificación, ¿ya? Clasificación, ¿ya? Por ejemplo, si estamos hablando de gratuidad, ¿ya? Gratuidad en la universidad, entonces sabemos nosotros que aquellos estudiantes que pertenecen, por ejemplo, al decil 6 o hasta el decil 6, ¿no es cierto? Eh, Tienen derecho a la gratuidad,
Entonces lo que está haciendo, lo que está haciendo ese percentil, es decir, el 60% de los estudiantes con menos ingresos tienen derecho a gratuidad. Y el otro 40%, ya el otro 40% de ingresos, ¿ya? Entonces no tiene derecho a gratuidad. Y utiliza alguna otra estrategia financiera para poder costear los gastos universitarios. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, los estadísticos de posición me marcan posiciones. ¿Ya? Me marcan posiciones. Eso lo podemos ver reflejado en esta pequeña gráfica, ¿ya? En donde para poder obtener los percentiles, supongamos que nosotros tenemos un conjunto de datos, ¿ya? Un conjunto de datos sueltos, sueltos, no en tablas. Entonces, lo que debemos hacer para poder determinar algún percentil específico, al cual yo le llamo P sub K, donde K es el porcentaje al cual yo me hago referencia. Por ejemplo, si yo quiero determinar el percentil 28, ¿ya? Eso quiere decir que estoy calculando el 28% de mi espacio, de mis datos muestrales, ¿ya? Entonces se ordenan, primero se ordenan. En este caso, a diferencia de la mediana, después vamos a ver que la mediana también es un percentil, pero en este caso, a diferencia de la mediana, el orden tiene que ser siempre de forma creciente. Es decir, yo voy a tomar mis datos y los voy a ordenar, si están sueltos, ¿no? Los voy a ordenar de forma creciente, es decir, de menor a mayor, forma creciente. Y entonces voy a tener acá el mínimo, voy a tener el máximo y voy a tener mi percentil késimo, ¿ya? El que estemos utilizando, el que estemos buscando. Por lo tanto, en función de en términos de interpretación, ¿no es cierto? Lo que podemos decir es que bajo ese percentil késimo está el K% de los datos muestrales y por sobre ese percentil késimo está el 100 menos K% de los datos. Es decir, si quiero calcular el percentil 20, ese percentil 20 es un número, ¿ya? Entonces podemos decir de que el 20% de los datos es menor o igual a ese percentil y el 80% es mayor o igual que ese percentil. En ese sentido, los percentiles me entregan la posición, ¿ya? Me entregan una posición en términos porcentuales, ¿ya? Es interesante poder construir esto porque si yo digo, por ejemplo, ya al 15% o al 17% de menor ingreso, entonces yo lo que hago es obtener cuál es ese 15%, es decir, el percentil 15. Ese es un valor numérico que está relacionado con la variable de estudio, ¿ya? Y los que están por debajo del 15%, y los que están por sobre ese 15%, ¿ya? Ahora bien, dado que si yo tengo un conjunto de datos, conjunto de datos referido a alguna variable, y estos están sueltos, existe un algoritmo, ¿ya? Existe un algoritmo que me permite calcular el percentil, ¿ya? Me permite calcular el percentil eh, dado ese conjunto de datos, ¿ya? Que están sueltos. Ese algoritmo, yo aquí lo hice en 5 pasos, ¿ya? Definí el algoritmo en 5 pasos. Eh, Existen algunas otras técnicas para calcular, pero este algoritmo es uno de los más utilizados, ¿ya? Para poder calcular el percentil KS. Entonces, fíjense que lo primero que debemos hacer, recuerden que cuando el subíndice, perdón, está en paréntesis, significa que es un estadístico de orden. Eso significa que están ordenados, ¿ya? Por eso no le pongo el paréntesis, porque eso significa que están ordenados. En este caso, x sub 1 es el mínimo, x sub n es el máximo, están ordenados de forma creciente. Y supongamos nosotros tenemos una muestra de tamaño n, ya ordenada de forma creciente, como dice acá, y nosotros queremos determinar el percentil késimo, lo cual, como les dije, lo denotamos de esa forma, P sub k, ¿ya? Entonces, lo primero que debemos hacer, el primer paso de nuestro algoritmo, ¿ya? Es determinar la posición, ¿ya? Es decir, determinar en qué lugar
¿Ya? ¿En qué lugar se encuentra el percentil késimo? Este valor P no es el percentil, sino que es la posición. Para poder calcular la posición, nosotros utilizamos esta igualdad. N-1K sobre 100 más 1, donde N es el tamaño de la muestra y K es el percentil, es el késimo porcentaje que andamos buscando, el percentil que andamos buscando. ¿Ya? Una vez que encontramos esta posición, ¿ya? Normalmente esta posición eh, me va a indicar un valor, ¿ya? Me va a indicar un valor, y ese valor va a estar entre dos datos. A esos dos datos yo le llamo XY y XJ, donde XY es el primer dato menor o igual de la posición y XJ es el primer dato eh, mayor, ¿no es cierto?, que la posición P. Tengo esos dos datos que contienen a la posición, ya contienen a la posición. Una vez que encontré esos dos datos que contienen a la posición, yo calculo su distancia. Ya calculo la distancia entre esos dos datos. Esa distancia se calcula haciendo la diferencia entre el XJ y el XY. Así calculamos las distancias. Entonces, me va a dar ese valor distancia. Y ese valor distancia, ya, ese valor distancia lo vamos a multiplicar por la parte decimal de P. ¿Ya? Ahora bien, si obviamente si el P es exacto, ¿ya? Y no me da una parte decimal, entonces este debe ser 0, por lo tanto el percentil que andamos buscando ya es encontrado, ¿ya? Que sería el mismo valor que ocupa la posición P. Pero si ese valor P es un número decimal, entonces esta distancia, ¿ya? Esa distancia se multiplica por ese valor P. Y finalmente, este resultado de la multiplicación entre la parte decimal de P por la distancia se le suma al dato XY. Y ese sería nuestro valor buscado, es decir, nuestro percentil késimo. Ese sería nuestro percentil késimo. Veamos un ejemplo que lo tengo acá. ¿No? Supongamos que me piden calcular el percentil 22 y me dan este conjunto de datos. ¿Ya? Este conjunto de datos. Fíjense que este conjunto de datos ya lo tengo ordenado. Por lo tanto, si no lo tuviera ordenado, lo primero que habría que hacer es ordenarlo de forma creciente. Pero en este caso ya está ordenado. Entonces, eh, el primer paso, digamos, de ordenar los datos ya está hecho. El segundo paso es determinar la posición, ¿ya? La posición, utilizando esa igualdad, ¿no es cierto? En este caso, para este ejemplo, ¿no es cierto? La posición es n-1k sobre 100 más 1, donde n es el tamaño de mi muestra. Fíjense que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Por lo tanto, mi n vale 8. Y el k es el percentil. Como nosotros estamos buscando el percentil 22, entonces ese k vale 22. ¿Eh? Más 1. Entonces, todo ese valor, toda esa operación me da el número 2.54. ¿Ya? Es un número decimal. Por lo tanto, el percentil 22 se ubica, ¿no es cierto?, en la posición 2.54. Es decir, se ubica entre el segundo dato y el tercer dato. ¿No es cierto? Porque la posición es 2.54, entre la posición 2 y la posición 3. Esta es la posición 1, esta es la posición 2, esta es la posición 3. Por lo tanto, nuestro percentil 22 se ubica entre el 3 y el 5. ¿Ya? Ese sería entonces mis valores XY y XJ, tal que P es mayor o igual que XY y menor o igual que XJ. Como el P es 2.54, entonces el XY vendría siendo el valor 3 y el XJ vendría siendo el valor 5. ¿Ya?
¿Por qué? Porque 2,54 está entre medio. Este 2,54 no es el número 2,54, sino que es la posición 2,54. El 2,54 tengo posición 1, posición 2, posición 3. La posición 2,54 está entre medio, entre el 3 y el 5. Entonces, el 3 es mi XY y el 5 es mi XJ. Una vez que ya encontré la posición, el XY y el XJ, lo que debemos calcular es la distancia entre esos dos valores. ¿Ya? En este caso, lo que debemos calcular es la distancia, ¿ya?, entre el valor, el XJ y el XY, o el XY y el XJ. En este caso, la distancia, ¿no es cierto? La distancia sería 5 menos 3, porque 5 es el XJ, 3 es el XY, y esa distancia es 2. ¿Ya? Tengo la distancia 2. Entonces ya calculé la distancia 2. Luego me dice, se debe multiplicar la parte decimal de P por esa distancia, ¿ya? Entonces, fíjense que la parte decimal de P es 2,54. Este es un número que está compuesto en una parte entera y en una parte decimal. La parte entera es 2, obviamente, y la parte decimal es 0,54. Entonces lo que debo multiplicar es 0,54, ¿no es cierto? Lo debo multiplicar, en este caso, por la distancia, ¿ya? Por la distancia. Y la distancia ya lo calculamos, me dio 2. Por lo tanto, el 0,54 lo debo multiplicar por 2, ¿ya? Y eso me da 1,08. 1,08. Por lo tanto, me dice, el resultado anterior se le suma al dato XY. ¿Ya? Entonces yo debo sumar, ¿no es cierto?, el 1,08 a mi dato XY. ¿Ya? A mi dato XY. Y así entonces encuentro mi percentil. En este caso, mi percentil 22. ¿Ya? ¿Quién sería mi percentil 22? No sé qué dice. Quiero insertar una ecuación acá. Ya quiero insertar una ecuación. Es decir, que el percentil, ¿no es cierto? El percentil 22 va a ser igual ¿a quién? Va a ser igual a 3, que es mi XY, más el resultado de esa multiplicación, que es 1,08. Es decir, mi percentil 22 es 4,08. Es 4,08. Luego, no sé, me quedó tan feo eso. Ahí, vamos a admitir aquí a Catalina. Por lo tanto, lo que podemos decir, dado que el percentil 22 es 4,08, entonces podemos decir que el 22%, a modo de interpretación, el 22% de los datos, ¿ya?, el 22% de mis datos muestrales es menor o igual a 4,08, ¿ya?, es menor o igual a 4,08, y el 78% restante, ¿ya?, el 78% restante es mayor o igual a 4,08. Así es como debemos interpretar, en este caso, el estadístico percentil 22. ¿Ya? Muy bien, así es como se calculan entonces los percentiles cuando nuestros datos están sueltos. ¿Ya? Cuando nuestros datos están sueltos. Ahora bien, si los datos están tabulados, si los datos están en tablas de frecuencia, entonces nosotros utilizamos esta fórmula, ¿ya?, para poder calcular nuestros percentiles. Si ustedes se dan cuenta, esta fórmula es exactamente la misma fórmula que utilizamos para calcular la mediana, ¿ya? Con la diferencia que en la mediana aquí me sale n medios. Aquí me sale n medios. Bueno,
ocurre que la mediana, ¿ya? La mediana es un percentil, es exactamente el percentil 50. ¿Ya? Es decir, K vale 50. Es decir, nosotros empezamos acá 50, obviamente al simplificarlo me quedaría un medio. Por eso, en el caso de la mediana, cuando calculamos la mediana, aquí me sale n medio. ¿Por qué? Porque la mediana es el percentil 50, corresponde al percentil 50. Entonces, para calcular cualquier percentil en una tabla de frecuencia, ya para calcular cualquier percentil en una tabla de frecuencia, simplemente debemos calcularlo utilizando la fórmula, esta fórmula, ¿ya? Esta fórmula, donde el LI es el límite inferior de la clase que contiene el percentil, ¿ya? El N es el tamaño de la muestra y el K es el percentil que nosotros andamos buscando. Eh, de ahí vamos a ver un ejemplo, porque cuando yo entiendo lo que es un percentil, entiendo cómo calcular los percentiles, tanto si mis datos están sueltos, como lo acabamos de hacer, o si mis datos están tabulados, como lo haremos más adelante, utilizando esta fórmula, entonces podemos establecer una relación, ¿ya? Podemos establecer una relación entre los percentiles y los demás estadísticos de posición. Es decir, ahí existe una relación entre el percentil y el decil, el quintil y el cuartil, ¿ya? Entre esos tres están relacionados con los percentiles, pues son casos particulares de los percentiles, ¿ya? Son casos particulares de los percentiles. ¿Cómo se relacionan de la siguiente manera? Por ejemplo, los deciles. Nosotros lo que hacemos, nosotros sabemos que lo que estamos haciendo es, en el caso de los percentiles, dividir nuestra muestra en 100 partes iguales. Y cada una de esas partes iguales representa el 1%. ¿Ya? Entonces, los deciles, lo que nosotros hacemos es dividir la muestra en 10 partes iguales, donde cada una de esas partes iguales representa el 10%. El 10%. Por lo tanto, el decil 1, ¿ya? Es equivalente al percentil 10. El decil 2 es equivalente al percentil 20. Y así, el decil 7 es equivalente al percentil 70. Por lo tanto, calcular el decil 7 es lo mismo que calcular el percentil 70. ¿Ya? Con respecto a los quintiles, ¿no es cierto? Es lo mismo, pero ahora los quintiles lo que hacen es dividir a mi muestra en 5 partes iguales, donde cada una de esas partes representa el 20%. ¿Ya? Representa el 20%. Por lo tanto, calcular el quintil 1 es equivalente a calcular el percentil 20. Calcular el quintil 2 es equivalente a calcular el percentil 40. Calcular el quintil 3 es equivalente a calcular el percentil 60 y finalmente calcular el quintil 4 es equivalente a percentil 80. ¿Ya? Entonces ahí nosotros tenemos dividida la muestra en 5 partes iguales. ¿Ya? Cada una de esas partes iguales representa el 20% de los datos muestrales. Y lo mismo ocurre para el caso de los cuartiles. ¿Ya? En este caso, los cuartiles lo que hacen es dividir a nuestra muestra en 4 partes iguales. ¿Ya? En 4 partes iguales. Cada porción representa el 25% de los datos. ¿Ya? El 25% de los datos. Por lo tanto, el cuartil 1 se relaciona con el percentil 25. El cuartil 2 se relaciona con el percentil 50 y, como ya vimos, también con la mediana. Y el cuartil 3 representa o se relaciona con el percentil 75. Ya, con el percentil 75. Muy bien. Entonces, voy a dejar de compartir. Voy a recordar a los estudiantes que han ingresado ahora último que por favor pongan en el chat su nombre, su apellido presente.
¿ya? Voy a compartir un Excel. Ya voy a compartir un Excel. Y estoy escribiendo aquí en el Excel una tabla de frecuencia. ¿Ya? Una tabla de frecuencia para poder calcular, ¿no es cierto?, Eh, algunos estadísticos de posición. Ahí. ¿Ya? Estas son mis clases. Estas son mis clases. Y aquí voy a poner mis frecuencias absolutas, mis n. ¿Ya? Y además voy a incorporar las frecuencias acumuladas. ¿Ya? Ahí. Por lo tanto, tengo 70 datos. Ese es mi tamaño muestral. ¿Ya? Este es mi tamaño muestral. Ahí tengo una tabla de frecuencia intervalar. Ya tengo una tabla de frecuencia intervalar. Y lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer es calcular algunos percentiles. ¿Ya? Es calcular algunos percentiles. Voy a integrar un cuadro de texto. Ahí. Entonces, esa es la fórmula. ¿Ya? Esta es la fórmula para calcular percentiles, pero también esta fórmula me permite calcular deciles, me permite calcular cuartiles, ¿ya? Porque están relacionados, ¿ya? Están relacionados. Ya lo vimos ya la relación. Entonces, pongamos que yo quisiera calcular, no, hay que poner otro cuadro de texto. Ahí. Voy a insertar un cuadro de texto chiquitito. Ahí. Vamos a insertar una ecuación. Quiero calcular el percentil 14. Si quiero calcular el percentil 14, por ejemplo, vamos a cambiar esto. Si quiero calcular el percentil 14, entonces fíjense que para calcular el percentil 14, lo primero que debo hacer es encontrar aquella clase que contiene el percentil 14. ¿Ya? ¿Cómo lo hago para encontrar aquella clase que contiene el percentil 14? Debo encontrar, para poder hacer eso, lo que debo hacer es encontrar el primer NI, ¿ya? El primer NI. Recuerden que esto es lo mismo que calcular la mediana, y para eso lo que necesitamos hacer, voy a insertar, debo encontrar, debo encontrar el primer NI, ¿ya? Debo encontrar el primer N grande, ¿ya? Que sea mayor o igual a nk sobre 100. ¿Ya? Que sea mayor o igual a nk sobre 100. Es decir, debo encontrar el primer NI que sea mayor o igual a n, que en este caso es 70, por k, que en este caso es 14, sobre 100. ¿Ya? Calculo cuánto es 70 por 14 sobre 100, y eso me da 9,8. Entonces debo encontrar el primer NI que sea mayor o igual que 9,8. Si nosotros nos vamos a la tabla,
Si nosotros nos vamos a la tabla, fíjense que el primer NI mayor o igual que 9,8, este 5 es menor, este de acá es el primer NI mayor. Por lo tanto, esta clase 2030 es la clase que contiene el percentil 14. ¿Ya? Es la clase que contiene el percentil 14. Por lo tanto, simplemente lo que hacemos es reemplazar los valores en la fórmula y encontrar el percentil 14. ¿Ya? Percentil 14 me dice el límite inferior de la clase. El límite inferior en este caso es 20. Después me dice nk sobre 100. Lo acabo de calcular. El nk sobre 100 es 9,8. 9,8. Después me dice ni menos 1. Esa es la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase que contiene el percentil 14. Por lo tanto, sería 5. ¿Ya? Sería 5. Ahí. N sub i es la frecuencia absoluta de la clase que contiene el percentil. En este caso vale 10. Ahí, 10. Y A sub i es la amplitud de la clase. En este caso, como va de 20 a 30, la amplitud es 10. Y ahí tenemos entonces nuestro percentil 14. Calculamos eso, 9,8, le restamos 5, a eso lo dividimos por 10, pero fíjense que tengo el 10, lo dividimos por 10, lo multiplicamos por 10, que es lo mismo, ¿ya? Y a eso le sumamos 20. Y eso me da 24,8. 24,8. Por lo tanto, el percentil 14 es el valor 24,8. ¿Ya? 24,8. ¿Cómo interpreto eso? Bueno, eso quiere decir de que el 14, como estoy calculando el percentil 14, eso quiere decir que el 14% de los datos, ¿ya? El 14% de los datos es menor o igual a 24,8, ¿ya? Y el 86% de los datos, es decir, 100 menos 14, es mayor o igual que 24,8. Así es entonces como calculamos percentiles cuando estamos en tablas de frecuencia. Ahora, si queremos calcular deciles, quintiles, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. Muy bien, voy a dejar de compartir. Solicito a las personas que ingresaron ahora último, que fueron 2 personas, que ingresen al chat, pongan su nombre. Y estamos a 1 minuto para que se termine esta primera parte. Entonces vamos a quedar acá y nos vemos para la segunda parte, 10 para las 9. ¿Ya? 10 para las 9 nos reencontramos para ver la segunda parte del curso de hoy día. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta. Si no, quedamos hasta acá y nos encontramos en 10 minutos más. ¿Vale? No, profe, ninguna duda. Nos vemos. Ya, nos vemos en 10 minutos más. Chao, chao.